Le doy la más cordial bienvenida a una nueva charla del proyecto Oasis. En esta ocasión hablaremos de motivación o inspiración. Yo soy Mauricio Salgado Castilla. ¿Qué puede haber motivado a este astronauta a abandonar la seguridad de la Tierra y arriesgarse a un sitio frío, sin posibilidad de respirar, sin posibilidad en muchos casos de llamar y pedir ayuda? ¿O qué puede haber motivado a una niña a trabajar durante largas horas, día tras día, para convertirse en una bailarina de ballet? ¿Cuál es la realidad que viven nuestros hijos? La de los noticieros de televisión, donde lo que presentan es el hueco del día, el estrellón de la noche, los robos que hubo, los sobornos que pasaron del momento. O la de los trabajos del papá o de los papás. ¿Qué tan difícil ha sido? ¿Qué tantas quejas tengo de mis jefes, de mis colaboradores, de los clientes? O la de la casa familiar. ¿Qué tal es el ambiente? ¿Cómo es la cordialidad? ¿Cuánta risa hay? O la del colegio. ¿Cómo me va en las tareas? ¿Qué tantos amigos tengo? ¿Sufro de matoneo? ¿Cómo me tratan los profesores? ¿Cómo es la ruta? Ahora les pido que se tomen un tiempo para analizar qué pueden ser estas figuras que presento acá. ¿Qué puede ser la figura de la derecha? Algunos pensarán que puede ser una malla, una cerca, un cuadrado, o la de la izquierda, una tapa, un óvalo o un círculo. Imagínese que este es un examen y su nota depende de la respuesta correcta que me vaya a dar, de acuerdo a lo que yo pienso. Y cuando miro la respuesta, resulta que este círculo y este cuadrado debería decir, al verlos, uno debería contestar, pues es fácil, es un cilindro. Pero ¿qué puedo pensar de que el solo círculo puede representar tres cosas totalmente diferentes? Ya sea el mismo cilindro, un cono o una esfera. La verdad es que lo que nosotros percibimos a veces es solamente sombras de la realidad. Lo que nos dan los noticieros es una sombra. Lo que oímos del colegio es una sombra. Lo que le comentamos a nuestros hijos son sombras de la realidad. Pero ¿cuál realidad realmente ellos perciben? Si empezamos con la realidad, vemos que dependiendo de la observación y de la forma individual como es cada uno, de cómo percibe cada persona el mundo, va a tener una interpretación. Esa interpretación no necesariamente es igual a la realidad. Esa interpretación puede estar distorsionada de la realidad. No quiere decir que sea intencional la distorsión. Es muy diferente un niño lo que ve a lo que ve un adulto, lo que ve una persona entrenada. Muchas veces, por ejemplo, se habla de ovnis y se llama a un experto, dice, no, esas luces no son un ovni, eso simplemente es un globo meteorológico. De eso depende mucho qué tanto conocimiento tenemos
cómo es la forma de percibir, cómo es mi forma de procesar la información. Entonces llega el momento que a veces lo que yo creo que es verdad y lo que yo digo que es la verdad absoluta no necesariamente lo es, porque rara vez tengo todos los elementos, tengo toda la información para poder decir que realmente estoy sobre la realidad. Pero esto tiene que ver muchísimo con el futuro de nuestros niños y nuestros jóvenes. La Universidad de Harvard en los Estados Unidos realizó un extenso estudio en jóvenes preguntándoles que qué era lo que mayor deseaban, qué eran sus mayores deseos, hacia dónde estaban enfocados. El 80% de ellos dijeron que deseaban ser ricos. El 50% también dijo que quería ser famoso. Y tal vez ahí a veces es donde entiende uno la fascinación de los realities, porque a veces un reality convierte a un desconocido en una persona famosa. O hacer a veces unos videos realmente tontos en YouTube, solamente para ver cuántas personas lo han visto. Pero la misma universidad, en 1938, eso quiere decir hace 90 años, inició un estudio que ha seguido a través de todo este tiempo. Ha sido un estudio terriblemente interesante porque tomaron jóvenes de 19 años que básicamente están empezando la universidad en Harvard y también jóvenes de los barrios más pobres de Boston. Acordémonos 1938. Y el estudio realmente lo que estaba buscando era identificar cuáles de estos jóvenes luego eran felices y ver qué era lo que había configurado esa felicidad. Vale la pena decir que ha pasado 4 directores de este proyecto durante estos 90 años. Comentaban, hay un presidente de los Estados Unidos entre estos jóvenes, obviamente han habido varios secretarios de Estado, han habido congresistas, han habido empresarios y han habido trabajadores, obviamente ya muchos han muerto. Y el estudio se enfocó no solamente a que ellos contestaran preguntas a través de los años, sino también sus registros médicos, preguntas que eran contestadas por su familia, tratando de identificar cuáles eran felices y por qué. Lo más interesante, lo que ha encontrado el estudio de 90 años, con personas ya de 90 años, ya mucho, muy mayores, es que las personas más felices, sin importar cuánto dinero hayan logrado tener, son aquellas que han tenido buenas relaciones sociales. Son personas, por ejemplo, que cuando tienen 80 años han dicho que el hecho de contar con alguien cercano, con una pareja, o con alguien cercano que sí esté pendiente de ellos, cuando están enfermos, cuando tienen problemas, o simplemente los llama para saber cómo están, ha sido definitivo para su felicidad. De ahí vienen las redes de amigos. Un efecto, una cosa totalmente importante para ser felices, está totalmente relacionada con la cordialidad en sus vidas. ¿Qué tan cordiales son? Personas cordiales tienden a ser felices. No es automático, pero es una muy buena base. De ahí tal vez uno puede entender por qué redes sociales como Facebook son tan famosas y populares, porque ayudan a las personas a tener redes de amigos. En muchos casos son solo conocidos, pero también de los conocidos pueden haber amigos. Entonces, pensando en eso, yo estoy pensando para mis hijos que hagan mucha plata, que sean famosos o, por el contrario, cómo los debo preparar para que realmente, pongamos, tengan buenas relaciones sociales, para que sean buenas personas, para que sean personas que no anden solas en la vida. Aquí hay una serie de competencias que deben tener estos niños.
entender cómo se es y cómo son las otras personas. La regulación emocional, aprender a convivir, ya sea en familia, ya sea en un conjunto donde vive, ya sea trabajando, ya sea estudiando. Ser amables, ser cordiales. Saber pedir ayuda. Estar preparados para los cambios constantes. Podemos pensar, no hace mucho, hay que pensar en 5 años, hace 10 años, el mundo ha cambiado radicalmente, Colombia ha cambiado sorprendentemente. Trabajar en grupo es una necesidad. Aprender a aprender. Hoy en día sabemos que los conocimientos han perdido en sí valor debido a que es muy fácil obtenerlos a través de un celular con conexión a internet o un computador. Pero que yo tenga ese acceso no necesariamente quiere decir que pueda o que sepa aprovecharlos. Tengo que aprender a aprender. Entender cómo funciona el universo en sus diferentes aspectos, ya sea porque vaya a ser ingeniero, vaya a ser médico, vaya a ser un tecnólogo, vaya a ser un abogado, vaya a ser un experto en videojuegos. Hay que entender cómo funciona. Manejar la tecnología disponible. Los avances tecnológicos pueden hacer la vida mucho más fácil a las personas, siempre y cuando las personas no se dejen simplemente empujar por estas tecnologías, sino que más bien las tomen y las aprovechen para ellos mismos. Por último, el descontento constructivo. ¿Cómo hago para expresar que estoy molesto con una situación? ¿Salgo y tiro piedra? ¿Salgo y vacío a mi empleado? ¿Salgo y peleo con mi jefe? ¿Hago una huelga? ¿O de una manera constructiva presento mi descontento para que haya un cambio que beneficie el entorno donde estoy yo y que le beneficie a la persona directamente? Y por último, ¿por qué no preparar a los niños para que sean felices? Si yo divido estas competencias que deben tener nuestros niños y jóvenes, encuentro que entender cómo se es la regulación emocional, convivir, ser amables, ser cordiales, saber pedir ayuda y estar preparados para los cambios constantes están muy relacionados con lo que se puede enseñar en familia, con lo que los papás podemos enseñar. Y por otro lado, trabajar en grupo, aprender a aprender, entender cómo funciona el universo, manejar la tecnología disponible y el mismo descontento constructivo, pues se puede también combinar con el trabajo de los papás. Es un trabajo que está más relacionado con el trabajo docente, con el trabajo de los colegios. Pero lo que sí queda claro es que la autoestima es definitiva para ser felices. Es definitiva para tener buenas vidas. Y esta autoestima definitivamente se inicia en la casa. En el colegio se debe reforzar, pero realmente arranca en el hogar. Esta sumatoria, si se hace bien el trabajo desde la familia y se hace bien el trabajo en el colegio, se están dando las bases para que estos niños sí puedan ser felices, puedan tener buenas vidas, tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces vuelvo a preguntar, ¿en cuál realidad queremos que nuestros niños vivan? ¿En esta? No parece realmente muy agradable. Pero la verdad, esta es la realidad que nos muestran muchísimas veces los medios. Yo personalmente no soy tan amigo de ver noticieros de televisión. Creo que más que informarme, realmente me crean una situación ni un entorno como de que no haya futuro. Y más si uno tiene niños, yo no quiero que los niños perciban que están en un mundo sin futuro. Oeste, ¿en qué sitio los niños deberían vivir? Entonces llega el momento que empezamos a preguntarnos, ¿qué debo hacer yo? ¿Motivar
o inspirar? ¿Hacia dónde debo estar? Hay muchos jóvenes que siguen pensando que hacer dinero fácil y así sea vivir unos cuantos años con esas posibilidades del dinero fácil, de rumbas, trago fácil, carros rápidos, es la forma de vivir y si lo matan pronto, no importa, vivió. ¿Para qué vivir 60 años más trabajando en unas condiciones precarias si puede vivir 3 o 4 años aparentemente como un rey? ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? ¿Hacia dónde los queremos motivar? ¿Qué les queremos inspirar? Los columpios, sin duda, son parte de la niñez de casi todas las personas. Pero esta pequeña niña tiene su columpio, un sitio maravilloso, pero no se mueve. Creo que no se está divirtiendo. Si aparece un papá ya en un sitio no tan maravilloso como estaba el de la niña, pero el papá empieza a empujar el columpio, de inmediato sale una sonrisa. Seguramente a esta pequeña le debe fascinar montar el columpio. Pero poco a poco, qué genial sería que este papá le enseñara que ella puede columpiarse sola. Y si lo hace, ya no necesita estar amarrada del papá para que lo mueva, sino perfectamente puede empezar a explorar otros mundos desde un columpio. Puede pensar en saltar y volar. Esta frase de Alejandro Salgado, neurocientífico de Oxford, me ha acompañado en varias de las charlas. Y es que la verdad me motiva mucho lo que yo hago. Al cerebro le gusta el asombro, el juego, lo utilitario y el azúcar. Cuando uno ve estas caras de asombro de estos niños, no le queda a uno la menor duda de que están interesados en algo, de que van a buscar la respuesta de algo. Creo que uno de los trabajos más importantes que tenemos nosotros los papás es cambiar la percepción de las cosas. A veces la misma situación puede ser un desastre, pero nosotros podemos ayudarle a cambiar la percepción de una situación. Muchas veces la mejor forma es mediante el juego. Si nos acordamos de la película La vida es bella, donde este papá con su hijito no podían estar en una peor situación, estaban siendo conducidos a un campo de concentración nazi. Yo creo, para todos los que sabemos, yo creo que es de los peores sitios para que un padre esté con su hijo. Y aún así, este papá logró, mediante el juego, hacerlo sonreír, hacer sonreír a su hijito, darle la motivación, la inspiración para que este pequeño pudiera vivir. Tan interesante que mientras el niño sonreía, él también sonreía. No importaba la condición en que estuviera. No importó que él se muriera, el niñito logró sobrevivir. Tuvo esa inspiración del papá, de alguien que aparentemente lo había perdido todo, de alguien que no tenía nada, que ni siquiera tenía control de su vida, pero sí tuvo la capacidad de cambiar la percepción de su hijo. En la charla anterior comentamos qué es la motivación. Aquí volvemos a hacerlo. La motivación es una fuerza que direcciona los intereses, deseos, acciones hacia lograr algo, ya sea material o no material. Es un propósito que puede modificar el comportamiento. Puede ser un juego, puede ser aprender un tema, puede ser un logro, puede ser un conocimiento. La motivación es lo que nos permite soñar, explorar y saltar más allá, buscar, pensar en ser astronauta, pensar en ser bailarina. Aquí vemos algunos logos
que son habituales en nuestra vida. El de Facebook, el de Waze, un laboratorio virtual abajo, una imagen de telemedicina y las posibilidades de utilizar la tecnología. Muchísimas personas pelean permanentemente con la tecnología. Con frecuencia oigo docentes que dicen que el celular es malo, que es prohibido, que no lo saque, que lo voy a decomisar. Pero donde unos ven un problema, un desastre, otros ven una oportunidad. Un profesor de ciencias que no dispone de un gran laboratorio, aprovechando los recursos que ya están disponibles en la mayoría de las casas y los mismos colegios, como es un computador y una conexión a Internet, puede hacer laboratorios de física y de química tan sofisticados como los que solamente en colegios muy avanzados se podían hacer hace unos años a muy bajo costo. La percepción de las cosas, las sombras, me pueden decir cosas diferentes. Aprovechando los conocimientos de la ciencia, vamos a hablar del cerebro y motivación. El cerebro es un órgano que define lo que aprendemos, cuando nos motivamos, cuando nos inspiramos o simplemente cuando no queremos hacer nada. James Corner, un docente, dice muy bien que no puede haber un aprendizaje significativo sin que exista una relación significativa, ya sea con los papás, profesores o con el tema a aprender. Si estoy aburrido, si digo que esto no me sirve para nada, si el profesor no me ha inspirado sobre el tema, si mi papá, mi mamá no me le han dado un sentido a lo que hago, no voy a aprender. Es una necesidad emocional. Por otro lado, el cerebro realmente no anda buscando aprender automáticamente. El cerebro lo que busca es maximizar el placer y disminuir el dolor. Ahí es cuando uno se pregunta por qué esta niña aprendió a bailar ballet. Uno sabe que no es fácil, que muchas veces hay dolor y aún así lo logra. ¿Por qué? Las personas están más motivadas si saben que esperan una recompensa y muy poco si saben que sus esfuerzos no están apreciados. No hay nada peor que decirle a una persona que su trabajo no vale la pena. No importa lo que haga, no importa lo genial que sea, su trabajo realmente va a dejar de tener valor. El proceso de motivación, por ejemplo, es muy interesante. El primer momento una tarea puede ser muy difícil. El truco a veces es dividirla. Si por ejemplo alguien le pida que haga un cuento de 10 páginas, en el primer momento parecerá una tarea imposible. Pero ¿qué pasa si trata de dividirlo por capítulos y va haciendo un paso a la vez? Es como tratar de cavar un túnel y muchísimas personas están desfalleciendo hasta que de pronto aparece una luz en el fondo. Esa pequeña lucecita me anima de pronto a acabar y hacer algo tremendo porque ya vi como el logro futuro, ya veo que es tangible, ya veo que lo puedo alcanzar. Entonces, las mismas palabras tienen muchísimo poder. Cuando alguien dice yo estoy frustrado, es muy diferente decir yo me siento frustrado. Cuando digo yo me siento frustrado, es diferente decir yo estoy frustrado. El que dice yo estoy frustrado ya botó la toalla, ya acabó, ya no tiene nada que hacer. Es como el que dice yo no puedo. Otra cosa es decir está muy difícil, no sé cómo hacerlo. Porque eso de pronto lo anima a seguir trabajando. Pero si dice yo no puedo, yo no sirvo para nada, ahí ya se acaba todo eso. Cuando hay motivación, hay un flujo de energía, un flujo realmente de sangre que va a las regiones de la corteza prefrontal. Al fondo ya hicimos una charla hablando de lóbulos cerebrales, sugiero que la revisen, donde se genera la intuición, la empatía y la solución de problemas. Entonces ahí se motivan mis soluciones. Por otro lado, cuando digo yo estoy motivado y me siento motivado, eso ya se vuelve parte de mí. Ya nadie me lo quita. Ahí es cuando a veces
los mismos papás y los mismos profesores le dicen que se detenga y el alumno no lo quiere hacer. Eso pasa con los videojuegos. Uno dice, pero ¿cómo se puede demorar tantas horas jugando? La respuesta es muy sencilla. Él está motivado. En la misma charla del cerebro hablamos de los neurotransmisores. Aquí quiero hacer relación a un par de neurotransmisores. La serotonina. La serotonina es muy especial y aquí vemos el circuito. La serotonina se produce en el centro, pero rápidamente se lleva a sitios muy importantes como la corteza cerebral, donde están los procesos del conocimiento, o a la corteza prefrontal adelante, donde se toman las decisiones. Decido yo trabajar. ¿Mm? O tengo este otro neurotransmisor, la dopamina, que la dopamina está totalmente amarrada al proceso emocional. Si percibo yo, por ejemplo, que hay mucha dificultad en lo que yo voy a hacer, es muy probable que mi dopamina esté baja. Si empiezo a ver como recompensas, y no quiere decir solamente dinero, a veces decirle lo haces bien, estoy orgulloso de ti, poner una estrellita, dar una monedita, o hasta un premio de un rompecabezas o un Lego, esa recompensa genera inmediato motivación. O el asombro, cuando alguien no entiende algo, pero se asombra, de inmediato hay dopamina atravesando su cerebro. Eso, motivación. La siguiente pregunta es, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es el secreto? Cuando hay asombro, de inmediato, por ejemplo, hay aprendizaje. Tomando otra vez la serotonina es terriblemente importante porque regula los estados de ánimo y las emociones. Afecta todos los procesos cerebrales en la corteza cerebral. Y pongamos en el hipocampo es el que define mi estado de ánimo y es el que dice aprenda o no aprenda. Entonces es definitivo tener serotonina. Modifica mi comportamiento. Por ejemplo, esos impulsos agresivos, esos impulsos frustrantes, a veces es que falta serotonina. Cuando hay buenos niveles de serotonina, hay autocontrol, hay motivación, hay buen estado de ánimo. Aquí otra vez tenemos una imagen del circuito de la dopamina, donde realmente va muy a la corteza prefrontal, que es definitiva, y aquí también podemos apreciar dónde está el hipocampo y dónde está la amígdala cerebral, que es como el corazón de las emociones de los humanos. Hablemos de recompensas. Hay muchos estudios en psicología que dicen que las recompensas son buenas y hay otros que dicen que no son tan buenas. Pero la verdad, desde el punto de vista de la neurociencia, la recompensa es el mayor motivador. O sea, conclusión, son buenas. Si yo espero algo, mi cerebro se llena de neurotransmisores que me van a ayudar a lograr ese objetivo. Esto hace que esta persona, este niño, este joven o este adulto, se oriente a conseguir ese logro. También esto hace que mi respiración cambie y, por ejemplo, mis músculos cambien totalmente, como lo que le pasa a un corredor que va a correr los 100 metros. En estas situaciones, el cerebro crea caminos para llegar al logro, crea caminos de planificar, de ver cómo lo puedo hacer. Y esto hace, muy interesantemente, que una persona se sienta optimista. Si una persona está pesimista, la verdad no tiene muy claro que va a tener recompensa. Ya se siente perdido o se siente frustrado y dice, no voy a ser capaz de hacer esto. Eso ya perdió. ¿Sí? Las recompensas, entonces, ayuda a que se generen dopamina. Y esto en el hipocampo hace que se refuerce positivamente el comportamiento hacia el aprendizaje. Entonces se vuelve terriblemente las recompensas. Eso no quiere decir que por todo tenga que estar dando una recompensa, pero sí se vuelve muy importante. A veces una recompensa es el solo gusto de decir,
Imagínate, hace un año tú no sabías leer, mira lo que has hecho, es maravilloso. Hace un año te parecía difícil sumar y ahora me dices que es fácil, que es bobo. Eso es una recompensa. David Rock ha establecido un modelo de motivadores. Entonces, por ejemplo, que eso se aplica a todos. El estatus. Si yo hago algo, gano estatus. Tiene que ver mucho lo que se hablaba con la fama. Pero también puede ser estatus de el más pilo, el mejor corredor, la mejor bailarina, el más amable. Eso, eso hace que me motive a lograr esas cosas. Defenderme. Si yo sé que hay una amenaza, eso me motiva de pronto a tomar acciones para defenderme. A ser parte de un grupo. Lo que hablábamos de la cordialidad, de la amabilidad, de las relaciones sociales, sobre todo en la juventud, son definitivas. Todo el mundo necesita amigos, pero hay momentos que son definitivos estar en redes de amigos. Aprender, cumplir el deseo de entender algo y de ser autónomos. No hay maravilloso cuando un niño le dice, no, no, ya no me ayudes a vestir, yo ya lo puedo hacer, yo ya me puedo bañar. Este es mi espacio personal. No te preocupes, yo ya puedo hacer esa tarea. El riesgo a veces o genera dopamina o simplemente desanima a la gente. Hay personas que no quieren tomar riesgos. No es malo, pero a veces hay otros que toman muchos riesgos. Tampoco no es tan bueno. Lo importante es que les enseñemos, dependiendo cómo es nuestro hijo, a valorar el riesgo y ver la recompensa. No tiene ningún sentido que yo pretenda caminar por la cuerda floja entre dos edificios si la verdad no tengo un entrenamiento especial, no tengo una malla abajo, porque simplemente voy a ser famoso. Eso sería totalmente tonto. Esa motivación es totalmente errada. Pero tristemente es la motivación que tienen las personas que toman alcohol o toman drogas porque le dicen que se van a sentir muy bien. El riesgo es inmenso, no tienen la capacidad de valorarlo, no se dan cuenta de los riesgos que están tomando. Y la verdad es que las drogas, el alcohol y el mismo tabaco van en contra de los receptores de dopamina, inhiben que haya producción de dopamina y eso es lo que genera la adicción. Entonces nosotros como papás, de pronto, deberíamos inspirarlos, ayudarles a que tengan un futuro, de pronto no perfecto, no claro, ellos lo pueden ir puliendo, pero darles los elementos para que sí se sientan capaces de lograr ese futuro. ¿Cómo hacen estas personas para subir el Everest? ¿Quién los inspiró? ¿Quién los motivó? Los jóvenes y los niños necesitan modelos a seguir, necesitan metas con que soñar. Y por eso hoy en día, cuando uno ve las películas de superhéroes, que son las más taquilleras, le pregunta a uno, ¿por qué pasa eso si el 99% de lo que nos presentan no es real? Y los niños y jóvenes saben que no es real. ¿Pero por qué? Porque los inspira a ser mejores, los inspira a ser únicos. Pero qué maravilla sería que de pronto nosotros como papás fuéramos la inspiración de ellos. No quiere decir que yo, por ejemplo, si soy un carpintero, no pueda inspirar a mi hijo a que sea un excelente arquitecto o un excelente médico. Inspirar no significa que sean como yo, inspirar significa que yo creo en ellos, les ayudo a que tengan una buena autoestima, les doy las bases sólidas para que sí puedan tener un buen futuro, más allá de solo buscar dinero, más allá de buscar la fama, que puedan sonreír. Y ya cerrando con estas palabras de Peter Davis, la motivación es como la comida para el cerebro. No puede tener suficiente cuando se sienta una vez. El cerebro continúa y necesita que regularmente le demos motivación. Y con esto les doy las gracias. Pueden
ponerse en contacto conmigo en el correo salgado.mg@gmail.com, a través de la página web www.proyectooasis.com. Ese oasis tiene la O de proyecto y la O de oasis, o por el Twitter @oasisproyecto. De nuevo, muchas gracias.